eminentes economistas colombianos, el doctor Mauricio Cabrera, el doctor Mauricio Cárdenas y el doctor José Antonio Campo. Quisiera, antes de darles la palabra a ellos y explicar las reglas del juego, explicarles un poco qué es LIDES. LIDES es un centro de pensamiento que quiere aportar al análisis de los problemas económicos, sociales y políticos de Colombia y quiere aportar desde una perspectiva ideológica y no política. Su preocupación desde un punto de vista normativo está con la promoción de la justicia social en Colombia y de ahí viene su nombre, el Laboratorio para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible. Sus dos grandes preocupaciones tienen que ver con la necesidad de una sociedad más justa, más igualitaria y con la necesidad de encontrar un desarrollo más sostenible no solamente para Colombia, sino también para el mundo. Está conformado por un grupo de economistas y profesionales de las ciencias sociales bastante amplio y cuenta con la fortuna de estar dirigido desde el punto de vista honorario por el doctor José Antonio Campo. En cuanto a nuestro seminario, realmente el tema del coronavirus ha sido lo que los economistas llaman un choque muy fuerte a la sociedad y a la economía, y se puede abordar desde el punto de vista económico desde muchas perspectivas. ¿Por qué la crisis del coronavirus genera efectos económicos? ¿Qué tan grave va a ser la crisis económica? ¿Cuánto producto se va a perder o qué tan grande va a ser la caída del producto por este fenómeno? Hay una contradicción entre salvar la vida o salvar la economía de un país como Colombia o del mundo. Todas esas son preguntas que se pueden hacer en torno a esta coyuntura. Sin embargo, hoy hemos querido circunscribir la discusión para no hacerla demasiado amplia en torno a cómo financiar los gastos económicos que esta crisis va a demandar. Se requerirá aumentar el gasto público, se requerirá aumentar impuestos, se requerirá que el Banco Central financie algunas partidas. Ya oiremos a nuestros expertos hablando de eso. Los expertos, como ya les mencioné, son los doctores Mauricio Cabrera, Mauricio Cárdenas y José Antonio Campo, que son una nómina de lujo para hablar de estos temas. Mauricio Cabrera estudió filosofía en la Universidad Javeriana, hizo una maestría en economía en la Universidad de los Andes, hizo estudios de doctorado en la London School of Economics. En el sector público fue director general de crédito público y fue director de la unidad de programación global en el Departamento Nacional de Planeación. Pero es en el sector privado donde probablemente más ha brillado como presidente de la Fundación FES, como presidente del Banco Occidente y como director de su propia compañía de banca de inversión y de consultoría Cabrera, Bedoya y Asociados. Tiene una enorme experiencia en banca de inversión, en consultoría y es un connotado líder de opinión en Colombia que se expresa a través de columnas de opinión en su región, el Valle del Cauca y en Colombia. Por su parte, Mauricio Cárdenas, pues es uno de los más connotados, si no el más connotado economista de su generación, es economista de la Universidad de los Andes, con un PhD de la Universidad de Berkeley. Ha trabajado mucho en centros de pensamiento, ha estado vinculado en particular en Colombia Fue Desarrollo, donde fue director, y también en Estados Unidos, en particular con la Brookings Institution. Pero no solamente como académico se ha destacado, sino que tiene probablemente una de las carreras más brillantes en el sector público de cualquier colombiano. Ha sido ministro de Desarrollo, ministro de Transporte, ministro de Minas y ministro de Hacienda, donde probablemente ostenta el récord al ministro de Hacienda que más tiempo ha ocupado el cargo, y también fue director del Departamento Nacional de Planeación. Así que es una persona con una enorme experiencia, no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista de formulación de políticas públicas al más alto nivel. Y por último tenemos a José Antonio Campo, es un economista que se educó en Estados Unidos en la Universidad de Notre Dame y en la Universidad de Yale. También estuvo vinculado en algunos momentos de su vida a un par de centros de pensamiento, al CEDE, donde tuve la fortuna de tenerlo algunas veces como profesor, y en Desarrollo, donde también fue director de ese centro de pensamiento. En el sector público fue ministro de Agricultura, director del Departamento Nacional de Planeación, ministro de Hacienda,
codirector del Banco hace no mucho tiempo, probablemente en el plano de los organismos internacionales donde ha brillado más, no solamente como secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en Santiago de Chile, sino también como secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas. Es probablemente el colombiano que más alto, que posición más alta ha tenido en ese organismo multilateral. Actualmente es profesor de la Universidad de Columbia, pero tal vez el hecho más destacado y que habla más claramente del profesor Ocampo es el hecho de que recibió el premio Leontiev. Y si ustedes hacen el experimento de mirar las personas que junto al profesor Ocampo han recibido ese premio, verán que está acompañado de una lista de destacadísimos profesionales. Es una especie de premio Nobel de Economía, un poquito menos conocido, pero que realmente nos da la magnitud y el impacto que el profesor Ocampo ha tenido fuera de las fronteras de Colombia. Como reglas del juego, muy rápidamente, lo que va a suceder ahora es que cada uno de nuestros tres panelistas va a tener 10 minutos para hablar. Yo voy a ser muy estricto con el tiempo. En primer lugar, hablará Mauricio Cabrera. En segundo lugar, hablará Mauricio Cárdenas. En tercer lugar, hablará José Antonio Campo. Y los 25 minutos finales de este foro, que esperamos que en total dure una hora, estarán dedicados a hacer preguntas o bien del público o bien de esta moderación. Sin más preámbulos, entonces, les doy la bienvenida a todos nuestros escuchas y a nuestros panelistas y le paso la palabra a Mauricio Cabrera para que nos hable de cómo financiar esta crisis económica que ha sido desatada por la crisis del coronavirus. Muchas gracias, Daniel, por esta presentación tan elogiosa. Yo realmente me siento un poco jugando en Liga de Mayores aquí con dos exministros, con esa hoja de vida tan brillante que usted ha expuesto. Lo único que puedo decir es que, y por la cual me siento tranquilo con ellos, es que José Antonio fue profesor mío y yo tuve el honor de ser profesor de Mauricio Cárdenas. Entonces ahí hay una relación académica. Bueno, ya he compartido una pequeña presentación, son 6 diapositivas y quiero pasar muy rápidamente para responder a la pregunta que usted nos ha planteado, cómo financiar la protección del empleo y la economía. Como decías, no vamos a hablar en cómo se va a usar la plata, esa es una discusión que merecería otros 2 seminarios, sino cómo se puede financiar. Y aquí si podemos ir adelantando la presentación. Entonces, voy a referirme a cuatro puntos. Perdón. ¿Cuál es el tamaño del hueco fiscal? Si se puede financiar con impuestos, con créditos externos o créditos del Banco de la República. Sobre el tamaño de la plata que se necesita, que es la siguiente diapositiva, hay unas 27 estimaciones. Ninguna de esas es verdad, pero ninguna es falsa, porque nadie sabe exactamente cuánto puede gastarse, cuánto puede necesitarse. Depende de la decisión política de los gobiernos, de la tasa de contagio y de la duración del encierro. Les estoy mostrando un cuadro del Banco Mundial sobre lo que han prometido dedicar los gobiernos de América Latina para enfrentar esta crisis. El más alto es Perú, que tiene el 7%, Chile y Brasil alrededor del 6%, y Colombia, que es el cuarto de izquierda a derecha, apenas en el 1,5%. Pero estos son solo las ayudas directas y no conozco todavía quién haya medido las ayudas indirectas como si ya lo hicieron los europeos. Y cuando uno ve el monto de las ayudas que están sucediendo en Europa, que es la siguiente cuadro, podemos ver que en los países hay ayudas directas que llegan hasta el 21% en el caso de Alemania, 14% en el caso de Italia, y así. Y además de eso, que son las ayudas directas de los gobiernos, hay ayudas indirectas como garantías, préstamos de los bancos centrales, etcétera, con los cuales se puede llegar a una cifra tan impresionante como el 39% del PIB. De manera que hay un abanico de posibilidades grandísima y, como digo, en Colombia hay muchos estimativos de cuánto puede hacerse. No voy a discutirlo, simplemente el mensaje que quiero dejar es que se necesita mucha plata, mucha más de la que se ha pensado y destinado hasta ahora.
Porque en Colombia, a diferencia de otros países, nos tocó la tormenta. Además del que llegaron vientos del norte, vientos del este, vientos del oeste, vientos del sur, y nos tocó la tormenta perfecta, que son varios los elementos. Primero, nos agarró esta crisis con un sistema de salud debilitado, con hospitales casi quebrados, con unas deudas enormes del FONSIGA, etcétera, y se estima que unos 7, 8 billones de pesos se necesitan. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, unos 7, 8 billones de pesos se necesitan para sanear el sector de salud, específicamente los hospitales, que son indispensables para el manejo de la crisis. Segundo, todas las medidas de las cuales ya se han anunciado algunas de protección del ingreso de la población en los tres grupos, los pobres, los vulnerables, los independientes. ANIF, por ejemplo, simplemente es un estimativo, calcula que esto puede requerir unos 12,5 billones de pesos. En la protección del empleo y las empresas, el mismo ANIF calcula que puede ser unos 14,5 billones de pesos. Esto es específicamente relacionado con la crisis, pero el otro viento, el otro huracán que nos llegó es el precio del petróleo. También se sabe que va a ser un hueco muy grande, simplemente como referencia les digo que Ecopetrol en el año pasado aportó 20 billones de pesos al presupuesto nacional entre impuestos y dividendos y 5 billones como regalías. Esta plata, por supuesto, este año y el año entrante va prácticamente a desaparecer. No llega a cero, pero sí va a ser mucho más pequeño. Y finalmente, no sé qué pasó con la presentación, si ustedes la están viendo. Finalmente está el tema de la caída del recaudo. Es la otra cosa que nos va a agrandar el hueco fiscal, porque evidentemente en la medida en que hay menos crecimiento económico, va a haber menos recaudo de IVA, va a haber menos utilidades de las empresas y va a haber menos impuestos. El propio director de la DIAN estimó que este año podía haber un menor recaudo de 6 billones de pesos y el año entrante unos 20 billones de pesos. Esos son algunos estimativos que se han hecho, por ejemplo, del profesor Garay. La conclusión es que dependiendo de las decisiones del gobierno y hasta dónde se quiera llegar, se va a necesitar una cifra que puede ser entre el 5 y el 10% del PIB, que será un aumento del déficit fiscal. Es una cifra enorme. Colombia nunca había enfrentado una crisis de este tamaño en, en toda su historia económica. ¿Cómo se financia esto? Aquí vienen entonces varias posibilidades. La primera son impuestos. Y impuestos tarde o temprano habrá que subirlos. Es ineludible. Por ahora se puede financiar con deuda, pero a la larga habrá que pagar. Es claro que este año no se puede hacer una reforma tributaria. Esto sería como hacerle una sangría a un anémico. Un impuesto va a ser mucho más recesivo y nuevos impuestos y ahondarían la crisis. Sí se necesita pensar que el año entrante una reforma tributaria estructural, la que hemos venido posponiendo tanto tiempo. Mauricio Cárdenas, cuando ministro, convocó una comisión de expertos que presentó un estudio muy completo, una reforma que elimine todos los beneficios tributarios y cumpla los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad. Sin embargo, si hay una cosa a nivel de impuestos que se puede hacer inmediatamente. Parte del hueco fiscal que hay son los beneficios tributarios que se concedieron en la ley de crecimiento económico del año pasado. El mismo Ministerio de Hacienda estima que eso va a afectar el recaudo en 9,4 billones de pesos. La devolución del IVA por compras de capital, 6,5 billones. La devolución del ICA, 1,6 billones. Y la reducción de tarifas a personas jurídicas, 1,3 billones de pesos. Hemos propuesto desde el IDES que estos beneficios tributarios se aplacen por lo menos 2 años para hacer menos grave el hueco fiscal el año entrante. También ha surgido la idea, la misma alcaldesa de Bogotá la planteó, de volver al impuesto al patrimonio, que siempre se ha usado en épocas de crisis, y sí tiene una ventaja, porque dado que afecta a las personas de más altos ingresos, a ellos no les afectaría el consumo por el nivel en que están, de manera que no sería recesivo. Entonces, tenemos algunas posibilidades pequeñas en el frente tributario, pero como dijo el ministro de Hacienda, frente a esta crisis no hay otra alternativa distinta que endeudarse, que aumentar la deuda pública. Entonces, veamos las fuentes de deuda, que son el mercado interno y el mercado externo. Los créditos externos primero.
Para que tengamos una idea, hoy la deuda pública colombiana vale unos 75 billones de pesos. De esos 25 dólares, perdón, 20 billones con mundial y 40 billones con bancos, con bonos, perdón, emisores de bonos. Y el servicio de la deuda este año son 2.6 billones de dólares y el año entrante 5.6 billones. Ideal sería poder financiar toda la plata que necesitamos con deuda externa, entre unos 18 o 20 billones de dólares. Sin embargo, es una cuantía que no se alcanza a conseguir. Primero, porque el mercado de bonos, que ha sido muy atractivo para Colombia, en este momento no hay apetito, hay una fuga de capitales de los países emergentes y sería muy costoso por el aumento que ha habido del riesgo país. Con las multilaterales sí debemos buscar créditos, pero dado que el saldo con ellas total de deuda que hemos contratado en toda la 4 billones, pensar a crecer 80% no es realista, no es realista. Pues deberíamos poder conseguir con ellos unos 2, 3 billones de dólares, mil millones de dólares. Una opción que hay que descartar, y hay que decirlo porque se oyen voces de eso, es que declaremos una moratoria de pagos. Si se hace eso, Colombia pagará las consecuencias durante los próximos 50 años. De esa hay que descartar. Queda una cosa que espero que Mauricio nos explique ahora, es la posibilidad de la línea de crédito del Fondo Monetario por 1.800 millones de dólares. Esto cubriría la mitad de los requerimientos que necesitamos. Sin embargo, el entendido que yo he tenido y que le he oído, por ejemplo, al presidente Santos, es que esta línea es únicamente para créditos de balanza de pagos al Banco de la República y no sirve para financiar gasto público, por ejemplo, para hospital o para ayuda de ingresos a la población vulnerable. De manera que hay un interrogante que yo me gustaría, si Mauricio se refiere a eso, nos aclara si es posible que haya utilizar esa línea de crédito. ¿Cuáles son las posibilidades del mercado? Es financiarse con TES o con los bancos. El gobierno ya ha conseguido algo, 12 billones de pesos con el Foro de Estabilización Petrolera. Esto está en dólares y pesos, y 2 billones de pesos con el Fondo de Pensiones Territoriales. Esta sí es una figura de contable simplemente, porque con esa plata hoy está en TES, es decir, que ya financió el gobierno. Entonces, el POMPET va a salir a vender esos TES, lo compran los bancos y le dan esa plata al gobierno. Y los bancos seguramente lo van a comprar con la plata que les da el Banco de la República, o sea que va a ser emisión monetaria. Y la otra financiación grande que consiguió el gobierno la semana pasada son 9,5 billones de pesos de una inversión forzosa que le impuso a los bancos. Lo que pasa es que el día anterior el Banco de la República le había liberado a los bancos, bajándoles el encaje, les había liberado 9.5 billones de pesos. Es decir, la plata que les liberaron a los bancos, que estaba congelada en el Banco de la República sin índices, sin ninguna remuneración, va a ser ahora invertida en TES unos intereses, de manera que los bancos, por hacer ese asiento contable, se van a ganar entre 500 y 600 mil millones de pesos en un año, dependiendo de la tasa de interés. Mauricio, te Si pido el, que si vayas el Banco redondeando. Público le hubiera hecho ese préstamo directo al gobierno, sí, ya me falta solamente una diapositiva. Si el Banco de la República le hubiera hecho ese crédito al gobierno, sería un crédito con costo neutro para el gobierno, dado que si bien intereses al Banco de la República, estos intereses son utilidad para el gobierno. Finalmente, y con esto termino, está la posibilidad de emisión monetaria para crédito al gobierno. Con esta palabra uno dice la palabra emisión y se le paran los pelos a mucha gente, y analistas. Pero hay que recordar que la emisión monetaria es indispensable en todas las economías, es esencial dentro de la economía. Los neutrales lo llaman bancos emisor porque una de sus funciones es emitir dinero. Y en Colombia el Banco de la República lleva toda la vida emitiendo. En los últimos 10 años multiplicó por 3 la base monetaria, mientras los precios nada más crecieron 46%. En esta crisis, en este último mes, el Banco de la República ha autorizado emisión por 34 billones de pesos, un aumento de 33% en la base monetaria, 11 billones para repos transitorios a los bancos
10 billones para compras definitivas de TES, bonos y CDTs a los bancos, 4 billones para comprar TES a los bancos y 9.4 billones de liberación de encajes a los bancos. Es decir, Banco de la República. Sin embargo, por un maniqueísmo monetario que hay, la emisión para el sector privado se considera que es buena y la emisión para el sector público se considera que es mala, ¿no? Y por eso esta propuesta la han calificado de histérica, populista, irresponsable. Inclusive, el mismo gerente del Banco de la República en el Congreso ayer, refiriéndose a esto, dijo que sí era la última opción que podía tener el gobierno, pero que es que era una, palabras textuales de él, financiación monetaria e inflacionaria. Resulta que emitir 34 billones de pesos para los bancos no produce inflación, pero decir que le emitan para el gobierno 20, 25 billones, eso sí produce inflación. Creo que este es un debate que hay que dar porque en las circunstancias actuales se requieren medidas absolutamente heterodoxas. Estamos no frente a un choque, Daniel, como decías al principio, sino frente a un terremoto, un tsunami de proporciones inimaginables y tenemos que acudir a todas las fuentes de recursos posibles para que el gobierno pueda ejercer su función de salvar la economía, salvar el empleo de los colombianos y sobre todo salvar el ingreso de la población, especialmente de los más vulnerables y los más pobres. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Después de esta intervención le damos la palabra a Mauricio Cárdenas. Mauricio, no escuchamos. Perdón, ya. Les decía que muy buenas noches a todos. Me siento muy complacido de estar acá. Muchas gracias, Daniel, por sus palabras de introducción, muy amables. Estoy obviamente muy honrado de estar en compañía de José Antonio Campo y de Mauricio Cabrera, dos grandes profesores míos y dos personas que respeto muchísimo. De manera que voy a tratar de ser un poco breve. Claro que cada vez que uno dice eso se gasta los 10 minutos, pero voy a ser deliberado en tratar de ahorrar un poco de tiempo porque creo que el diálogo y la conversación, y sobre todo si hay preguntas de quienes nos están viendo, pues sería magnífico. A ver, además mucho ya lo planteó Mauricio, las cifras son las mismas, es decir, no hay que repetirlas. Esta conversación está enfocada en dos preguntas, el cuánto y el cómo. El cuánto es cuánto va a costar este plan de choque y de estímulo fiscal. Es decir, cuál es el déficit fiscal adicional que va a tener el gobierno este año. Y el cómo es cómo lo vamos a financiar, de dónde va a salir la plata. Entonces, tratemos de separar las dos preguntas. El cuánto hasta el momento va en que el Comité de la Regla Fiscal, que se reunió la semana pasada, le autorizó preliminarmente al gobierno un déficit adicional de 27 billones de pesos. No cerró la conversación. ¿Por qué? Porque el Comité de la Regla Fiscal, con buen criterio, en mi opinión, le dijo, mire, esperemos a ver realmente qué va a pasar con el crecimiento de la economía colombiana este año. Hagan otros ejercicios, hagan otras proyecciones, porque si la economía, en vez de caer un 2%, que es lo que se está pensando más o menos en consenso en este momento, cae 5% o cae 7%, la misma regla fiscal automáticamente le da más espacio al gobierno, le da, digamos, la posibilidad de tener un mayor déficit. Entonces yo diría que el mayor déficit es como mínimo 27 billones de pesos. Ya esa cifra, digamos, la reveló y la comunicó el Comité de la Regla Fiscal, pero seguramente va a ser más. Seguramente va a ser 30, 31, 32 billones de pesos. Si la situación, digamos, se agrava mucho, pues la misma regla de manera automática le permite al gobierno tener un déficit más alto. Pero estamos hablando de 3% del PIB. No estamos hablando del 5, del 6, de lo que está haciendo Chile, Perú, ni estamos hablando del 10% del PIB, que es lo que está haciendo Estados Unidos. Estamos hablando de una respuesta en el rango medio de las respuestas fiscales que hay hoy en el mundo. No es la más pequeña de todas. Hay países que están muy maniatados, que no están pudiendo responder, pero tampoco es comparable con la que están haciendo países como Perú y como Chile, para hablar solo de nuestro contexto latinoamericano, por una razón, y es que Perú y Chile tienen un punto de partida mejor que el nuestro porque tienen menos deuda y porque al mismo tiempo tienen una mejor calificación,
por parte de las firmas calificadoras. Eso les da un poco más de margen de maniobra. Súmele a eso que tienen ahorros en fondos que fueron acumulando a lo largo de los últimos años. Entonces tienen un juego que nosotros no tenemos. 3% ¿será suficiente? ¿Cansará para las necesidades? La cancha aquí está rayada en términos de lo que se necesita, el cuánto, no de qué vamos a hacer con esos recursos, pero simplemente aquí entre paréntesis menciono que en los últimos días en Colombia se ha dado una discusión muy importante sobre si el gobierno debe empezar a subsidiar las nóminas de las empresas. Es decir, una cosa es ofrecer créditos con garantías de la nación para que los bancos puedan aprobar rápidamente esos créditos y los empresarios tomen los créditos y con eso paguen las nóminas. Otra distinta, como se ha propuesto y lo han dicho varios economistas, lo han dicho varios empresarios, es que el gobierno directamente asuma el costo de esas nóminas o de una parte de la nómina, digamos un salario mínimo. Entonces, si eso se llega a necesitar, si la situación de desempleo se agrava en nuestro país, pues muy probablemente esos 30 billones de pesos o 3% del PIB no van a ser suficientes y se va a necesitar un déficit un poco más alto. Pero por ahora vamos en eso de los 30 billones de pesos. Ahí es donde están los recursos que se han utilizado, por ejemplo, para el apoyo a los hogares en condición de pobreza, en condición de vulnerabilidad, el programa de ingreso solidario. Ahí está la plata que se le ha dado al sector de la salud. Ahí están los recursos que se han utilizado para capitalizar al Fondo Nacional de Garantías, que es la entidad que está dando las garantías para que los bancos presten más. En fin, no hay un gran margen de maniobra. Pero hipotéticamente, digamos, 30 billones de pesos es el déficit adicional. ¿Cómo se financia? Bueno, el gobierno ya consiguió 15 billones de pesos, que son los recursos que estaban ahorrados en el Fondo de Ahorro y Estabilización, que es del Sistema General de Regalías. El grueso de esa plata viene del Fondo de Ahorro y Estabilización y en el FOMPET. Aquí una precisión sobre un tema que dijo Mauricio. Realmente lo que se está buscando para financiar el gobierno nacional no es el stock, no es el saldo de ahorros del FOMPET, sino son los flujos futuros que va a recibir el FOMPET y unos que venían del año 2019 que todavía no se le habían entregado al FOMPET. Entonces, más que convertir un saldo que ya está en TES y que por lo tanto no serviría para financiar al gobierno, es financiar con lo que se esperaba que recibiría el FOMPET a partir de este año hasta el año 2023. Son los flujos futuros. Pero la cuenta del FOMPET es menor, es del orden de 2 o 3 billones de pesos. Realmente el grueso del ahorro es el del Fondo de Ahorro y Estabilización. Un comentario entre paréntesis acá. Ese Fondo de Ahorro y Estabilización tiene hoy 3.700 millones de dólares. 3.700 millones de dólares que fueron ahorrados del año 2012 hasta hoy. Gracias a que el Sistema General de Regalías, que estaba diseñado hasta hace pocos meses, obligaba un ahorro muy considerable en las regalías. Con la reforma de diciembre pasado, que se modificó nuevamente la Constitución política colombiana con respecto al manejo de las regalías, prácticamente desaparece ese ahorro. El sistema de regalías ya no va a ahorrar, lo cual quiere decir que lo que se hizo en el pasado fue muy prudente y por eso el gobierno encontró 3.700 millones de dólares ahí que pudo usar automáticamente para financiar esta situación, esta coyuntura. Pero 15 billones de pesos, que es lo que proveen el Fondo de Ahorro y Estabilización y el FOMPET, es la mitad de lo que necesita el gobierno. El gobierno encontró otra fuente que me parece que fue audaz y creativa, porque en esto se necesita realmente una dosis de heterodoxia, de creatividad, de imaginación, y fue liberarle el encaje a los bancos, pero al mismo tiempo decirle a renglón seguido a los bancos que esos recursos tenían que invertirlos en papeles del gobierno, los famosos TDS, títulos de solidaridad. Ahí pienso que habrá una cifra, Mauricio mencionó en 9 billones de pesos, no sé si son 9, si son un poco menos de eso, pero ahí el gobierno, digamos que va completando sus necesidades de financiamiento, pero todavía le faltan, digamos que le faltan 10 billones de pesos. Entonces, ¿dónde los va a conseguir? Esa es la gran pregunta y yo creo que ese es el tema de esta discusión. ¿Los va a conseguir en financiamiento primario del Banco de la República o no? Yo diría que no le debemos tener miedo al financiamiento primario, no es el problema. La Constitución política colombiana lo permite, previó ese tipo de escenarios en circunstancias, digamos, extraordinarias. Afortunadamente tenemos esa posibilidad. En Chile, por ejemplo, en este momento están muy enredados porque la Constitución no les permite eso. Entonces tienen que empezar por reformar la Constitución para hablar de financiamiento primario. Mi posición sobre eso es, y con esto voy a tratar de redondear y terminar. Nosotros hemos estado
pensando sobre todo en el déficit fiscal, pero no debemos olvidarnos de que Colombia tiene otro déficit, también complejo, muy difícil de manejar en una coyuntura como la actual, donde los capitales no están fluyendo normalmente. Por el contrario, los capitales están tendiendo a salirse de países como Colombia, volver a activos como lo dijo la directora del Fondo Monetario, la señora Cristalina Georgieva, lo dijo el día de que empezaron las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional. Desde que empezó el coronavirus a comienzos de enero hasta hoy, han salido 100.000 millones de dólares de las economías emergentes en ese éxodo buscando activos seguros, que es 3 veces más, esta cifra es impresionante, 3 veces más en comparación con los capitales que salieron en la crisis de 2008 y 2009. Afortunadamente no se han ido de Colombia, se han ido de otros países. Los capitales que llegaron a Colombia se han quedado, pero tenemos que asegurarnos que esos capitales no se van. Y tenemos al mismo tiempo un problema y es un déficit en la cuenta corriente que se nos ha ido como olvidando porque pensamos que la sola recesión económica va a corregir ese déficit en la cuenta corriente, pero hay que tener en cuenta que es que el petróleo está a $20 por barril. Entonces las exportaciones de Colombia se van a caer fácilmente en un 50%, un 60%. Entonces nosotros tenemos un problema de déficit en cuenta corriente. De ahí mi punto es, antes que tocar la puerta del Banco de la República en la Avenida Jiménez con carrera séptima, hay que tocar la puerta de los organismos, de las entidades multilaterales y exprimir al máximo las posibilidades de financiamiento en Washington. Con el Banco Mundial, el BID y con nuestra entidad regional, que es la CAF, se deberían poder conseguir 1.500 millones de dólares, es decir, unos 6 billones de pesos adicionales. Y podemos acudir al Fondo Monetario Internacional porque hay una percepción errónea que es muy normal y es muy común porque así fue en el pasado, pero las cosas cambiaron, y es que el Fondo Monetario solo está para financiar la balanza de pagos, o pongámoslo en otros términos, para financiar al gobierno, al Banco de la República. El Fondo Monetario perfectamente puede financiar al gobierno nacional, en estas circunstancias lo está haciendo, es un procedimiento estándar, no tiene ningún misterio, es una línea, digamos, que no tendrían que inventar el Fondo Monetario Internacional, ya existe. Y yo personalmente me sentiría más tranquilo que ese financiamiento del gobierno fuera en dólares porque nos ayuda a financiar el déficit de la cuenta corriente. De lo contrario, tendríamos que hacer un ajuste, una recesión todavía más fuerte para cerrar ese déficit de la cuenta corriente. Me da más tranquilidad pensar que ese financiamiento pueda venir de Washington, pero no es porque considere que el financiamiento primario es inflacionario. No veo ningún problema inflacionario con el financiamiento primario. Simplemente que me parece más prudente en este momento tratar de matar 2 pájaros con un solo tiro. El financiamiento del gobierno y el financiamiento externo que necesita la economía colombiana. Nadie más va a proveer ese financiamiento externo. Esa es una de las cosas que yo le aprendí a José Antonio Campo en la universidad y Mauricio Cabrera también insistía mucho de eso en sus cursos. En Colombia el financiamiento externo en los momentos difíciles solo lo trae el gobierno, solo lo consigue el sector público. Y este es uno de esos momentos. Aquí el financiamiento externo no lo va a traer el sector privado en un año como este. Entonces, por eso me sentiría más tranquilo que el gobierno buscara ese financiamiento, tanto para cerrar las necesidades fiscales como para las de balanza de pagos en el exterior. Esa es mi opinión, ese es mi punto de vista, pero muy interesado en oír las posiciones sobre estos puntos que tienen los dos respetados colegas que nos acompañan. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Muy interesante su presentación, como siempre. Quisiéramos oír ahora las opiniones del doctor José Antonio Campo. Bueno, muchas gracias y encantado pues de estar aquí con los Mauricios. Además, muchas gracias por ambos por haber mencionado que yo fui profesor de ellos. la, la verdad es que yo quisiera comenzar resaltando que, digamos, lo que dijo Mauricio Cárdenas, la regla fiscal ya permite un aumento importante del déficit no sé, 27 billones, ha dicho el comité de la regla fiscal, pero en realidad es más, porque, digamos, la caída del Producto Interno Bruto que tuvieron en cuenta fue en realidad de menos del 2%. El gobierno hizo las estimaciones con una caída del 1.6%. Ya hoy FEDesarrollo salió con una estimación del 2.7%, el Fondo Monetario
está por allí. La CEPAL también salió hoy con una cifra del 2.5 y es posible que sea más. Es posible que sea más dependiendo básicamente de la duración de la cuarentena. Ya nos la extendieron por 2 semanas más y vamos a ver cómo se maneja hacia adelante. Entonces, yo creo que sí hay para aumentar el déficit fiscal más de lo que ha previsto el gobierno, y por lo demás, me encantaría que el gobierno diera cifras claras sobre esto, porque no tenemos cifras claras de cuánto es lo que el gobierno realmente considera que necesita. O sea, Mauricio Cabrera mencionó estimaciones de otras fuentes, pero no las estimaciones realmente del gobierno. Por ejemplo, yo estoy absolutamente seguro de que aquí faltan recursos para financiar en el corto plazo a los sectores informales que se quedaron sin empleo con la crisis. Digamos, las estimaciones que tiene el gobierno de todos estos subsidios a los hogares son muy pequeñas. En realidad son menos del 1% del PIB. Son unos 4 billones de pesos, 6 billones de pesos, dependiendo de la duración de la crisis. Eso es como la mitad de un punto del PIB. Y yo creo que se necesitan más. Yo, de hecho, hice una propuesta de que hubiera un subsidio de medio salario mínimo para 8 millones de hogares. Y creo que cuesta más o menos el 1% del PIB y sería mucho más razonable. Y más adelante, me parece que el gobierno va a tener que tener unos programas de subsidio al empleo. No creo que en el corto plazo deba subsidiar las nóminas como se ha venido planteando, pero vamos a tener que tener unos programas de subsidio al empleo durante la recuperación. De hecho, la estimación de FEDesarrollo hoy de que es que el desempleo puede subir al 16 o incluso al 19%. O sea, estamos hablando de cosas muy serias y por lo tanto, digamos, yo preferiría utilizar el futuro de la plata cuando ya estemos en la recuperación para subsidiar programas de empleo, incluso programas ahí sí por ejemplo, medio salario mínimo para algunas empresas que aumenten el empleo. En fin, esa es entonces yo creo que ahí faltan unos recursos importantes que habrá que tener en cuenta. Digamos, las fuentes. Hay que tener en cuenta que en Colombia el sector público se ha venido financiando a través del sector privado por ya varios años y se ha hecho básicamente a través de emisiones de bonos en el mercado internacional, pero sobre todo de la entrada de capitales de portafolio que vienen a comprar TES a Colombia. Y ahí pues el riesgo, en primer lugar, como ya lo dijo también Mauricio Cárdenas, esos capitales han dejado de entrar. En el caso colombiano, aparentemente no han salido, que tendremos que ver con nuevas cifras sobre la materia, pero ya todos los organismos, incluyendo el Fondo Monetario, han dicho que estamos en la peor salida de capitales de portafolio de la historia de las economías como las nuestras. Por lo tanto, digamos, esas fuentes de financiamiento ya no van a funcionar. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles otras? Entonces, el crédito externo, sí, el crédito externo realmente es lo preferible en estas circunstancias. Ahora, las fuentes de bancos multilaterales pues dan, qué sé yo, 1.500 o 2.000 millones de dólares a lo sumo, que es una cifra insuficiente. Los recursos del Fondo Monetario, la línea que tenemos hoy en día, que la línea de crédito flexible que se contrató hace 10 años y que se ha venido renovando año por año, está a punto, digamos, de ser aprobada de nuevo por el Fondo Monetario. Y sí, creo que existe la posibilidad, como dice Mauricio Cárdenas, de utilizarla fiscalmente. Y si no, hay otras líneas del Fondo Monetario que sí se pueden utilizar fiscalmente, pero lo lógico sería utilizar esa línea de crédito al menos parcialmente también para este propósito. ¿Qué podemos pensar del Banco de la República? Para comenzar, el Banco de la República ya financió al gobierno nacional indirectamente.
porque, digamos, la rebaja de encajes que hizo, acompañada por la decisión que tuvo el gobierno después de utilizarla para esos títulos de solidaridad, es una financiación indirecta del Banco de la República, o sea, es emitir para los bancos, para que los bancos se compren títulos de deuda pública. Y de hecho, pues como yo mismo lo comenté y ya lo mencionó Mauricio Cabrera, me pareció una forma un poco, voy a decir, un poco no la mejor, digamos, para hacer esa operación. Hubiera sido mejor que el Banco de la República hubiera comprado esos 9 billones, 9 billones y medio de títulos de solidaridad. ¿Por qué? Porque cuando el Banco de la República tiene un título del gobierno, digamos, el gobierno le paga unos intereses al Banco de la República, pero esos intereses se vuelven a su vez utilidades del Banco de la República que se le devuelven al gobierno. Por lo tanto, los títulos del gobierno que compra el Banco de la República tienen un costo cero para el gobierno. Entonces, me parece mucho más apropiado haberlo hecho de esa manera y no haberle dado 500 o 600 mil millones de pesos a los bancos como intereses sobre esos títulos. Creo que fue un error haberlo hecho así, hubiera sido mucho mejor haberle hecho ya un crédito de ese tipo. Y uno podría pensar, y eso vamos a verlo, depende, yo diría, básicamente del financiamiento externo adicional que se consiga, uno puede pensar en que el Banco de la República no le dé un crédito directo al gobierno, aunque dicho sea de paso, varios bancos, ahora el Banco de Inglaterra, que es el papá de los bancos centrales del mundo, ya está dándole directo crédito directo al gobierno de Inglaterra. Entonces uno podría pensar pero yo preferiría, y lo que he dicho es que el Banco de la República pueda comprar títulos del gobierno, pero en el mercado primario, no solamente en el mercado secundario. En otras palabras, se los compra directamente. Ya el año pasado, de hecho, en la Junta del Banco de la República aprobamos una compra directa de dólares al gobierno. Y la regla fue básicamente que uno tiene que seguir las reglas de los precios del mercado, pero no tiene que ir al mercado. Es decir, por ejemplo, el gobierno tiene que ir a vender los dólares y entonces el Banco de la República haber comprado esos dólares. Fue mucho más fácil hacerlo directamente. Y es lo mismo que yo propongo que, por lo menos en parte, se piense hacer con el Banco de la República. En vez de comprar 2, 4 billones de pesos que ya están programados en el mercado secundario, lo compra en el mercado primario. Y así no tiene un efecto sobre el mercado de títulos de TES, y podría ser mucho mayor esa cifra para, digamos, apoyar el financiamiento del gobierno en esas circunstancias. Se dice, el gerente del Banco de la República dijo, no, es una situación de última instancia, pero caramba, y con esto termino, si esta crisis no es de última instancia para una intervención, no sé qué crisis es de última instancia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Quiero recordarles a todos que pueden enviar sus preguntas a través de Facebook, pueden entrar a Facebook y enviar sus preguntas. Ya nos están llegando algunas. Yo para comenzar quisiera, a mi modo de ver, destacar algunos puntos en común y algunas diferencias que noté en las intervenciones de los panelistas. Pareciera ser que hay un acuerdo, por lo menos así lo manifestaron Mauricio Cárdenas y José Antonio Campo, en que no es necesario en esta coyuntura aumentar el gasto público vía una ruptura de la regla fiscal. Aparentemente la regla fiscal y sus fórmulas de salida permiten aumentar el gasto público manteniendo esa fórmula de disciplina fiscal. Pareciera haber un acuerdo entre todos los panelistas en la importancia de la financiación externa. Pero sí pareciera haber diferencias en cuanto al énfasis en la financiación externa. Los tres han reconocido que son importantes, que es importante esa financiación, pero por lo menos Mauricio Cabrera y José Antonio Campo parecen sugerir que sí sería importante pensar en mecanismos de financiación monetaria. El doctor Ocampo
criticó la forma como se ha otorgado cierta liquidez por parte del Banco de la República y ofrece un método nuevo que es el de comprar títulos de gobierno, de que el Banco de la República compre títulos de gobierno en el mercado primario. Mauricio Cárdenas, en cambio, parece un poquito más, no descara la necesidad de una financiación monetaria por parte del Banco de la República, pero pone el énfasis más bien en una financiación externa que ayuda a financiar lo que los economistas llaman el gemelo, el y el déficit del sector externo. Entonces, parecería ser que él hace más énfasis, pues, digamos, en apelar a las fuentes multilaterales que podrían proveer algunos de los recursos que hacen falta. No sé si alguno de los panelistas quiera hacer un comentario sobre ese resumen apretado que acabo de hacer, o si no, les empezamos a dar paso a las preguntas que ya nos están llegando pues de nuestra audiencia. Fue excelente el resumen, Daniel. Yo creo que pasa a las preguntas de la audiencia. Hay poco tiempo. Bueno. Las preguntas, hay una pregunta que tiene que ver con el hecho de que las ayudas que se están planteando en este momento parecen ser muy eficaces en el papel, pero en la práctica tienen dificultades. Por ejemplo, se está diciendo que las líneas de crédito para los empresarios abiertas por entidades de crédito de segundo piso, pues no se transmiten automáticamente a las empresas porque pueden tener problemas de acceso al crédito en las entidades de primer piso, que son en últimas las que desembolsan directamente los créditos a las empresas. En todo este tipo de temas pareciera ser que hay una distancia grande entre la solución macroeconómica y la implementación práctica de las soluciones. ¿Quién pudiera comentar al respecto? Mauricio, abre el micrófono, por favor. Ya, ¿me oyen? El canal de crédito no está funcionando ni rápido ni eficiente y las líneas de crédito que se han creado no están llegando a las empresas. Por eso yo hoy he propuesto que el gobierno tiene que entrar a financiar directamente la nómina. Y ahí es una diferencia tal vez con Mauricio Cárdenas en la cuantía. Yo creo que esto no va a ser suficiente con 3% del PIB. El gobierno tiene que financiar la nómina. Esto cada mes que subsidiar la nómina puede valer un 1% del PIB. Y además tiene que aumentar el monto que le está dando a los más pobres y a los vulnerables, porque 160.000 pesos no les alcanza. Estas dos cosas van a llevar a que aumente la necesidad de recursos y por eso es que, aunque estoy de acuerdo que el ideal es el crédito externo, es la otra señal, pero el otro punto que quiero mencionar, ese tiene un problema adicional y es la demora. Un crédito del Banco Mundial o del BID se demora bastantes meses en desembolsarse. Esta línea de crédito flexible del Fondo Monetario sería más rápida, si es otra de financiamiento podría demorarse. Y ahí puede pensarse en un crédito puente del Banco de la República que después se repague con los recursos que lleguen de la banca multilateral, que coincido perfectamente con los que nos sirven para lograr los dos objetivos de financiar el gasto y además cubrir el déficit externo. Pero mi punto central es que la cuantía de recursos, si el gobierno realmente quiere hacer una intervención que le sirva Bien, quisiera comentarles que en este momento tenemos casi 1000 conectados a nuestra conferencia. Nuestra conferencia también estará disponible en YouTube y en nuestras redes, en Instagram, Lides Colombia, y en Twitter, Colombia Lides. Voy a dar paso a otras preguntas del público que están muy interesantes. Por ejemplo, alguien nos pregunta, ¿cuáles serán las principales fuentes de financiamiento posterior a la pandemia para el pago de la deuda que se acumularía durante la recesión? ¿Cuál será el choque de la pandemia a mediano plazo de los tributos? Básicamente lo que nos están preguntando es, está muy bien que nos financiemos en el corto plazo con endeudamiento, quizás endeudamiento externo, pero eso no se traducirá en el futuro en un incremento de impuestos. Bueno, yo contesto, yo creo que
Bueno, ya digamos, desde el IDES hemos propuesto que haya que se posterguen los beneficios de la reforma tributaria del año pasado. Ya Mauricio Cabrera habló al respecto, digamos, creo que esa es una mínima propuesta, digamos, en esta materia. Pero, digamos, yo sí apoyo, en primer lugar, la necesidad, va a ser necesario una reforma tributaria estructural que tiene que hacerse básicamente eliminando beneficios tributarios en forma bastante amplia, que fue de hecho la propuesta que hizo la Comisión de Reforma Tributaria de Fedesarrollo que contrató Mauricio Cárdenas como ministro de Hacienda. Esa fue la propuesta y creo que esa es la mejor forma de proceder. Y yo también estoy de acuerdo de que restablezcamos un impuesto al patrimonio de las personas naturales en forma más amplia. Yo nunca entendí, para ser sincero, por qué ese impuesto que pagábamos en el pasado en Colombia se eliminó. Creo que es un impuesto que es altamente progresivo y se debe restablecer. Lo que es absolutamente claro es que mi prioridad, o sea, eso no es para hacerlo este año, por supuesto, en medio de la crisis, pero el nivel de endeudamiento público de Colombia no era bajo, por eso, como lo dijo Mauricio Cárdenas, Perú y Chile, que tienen niveles de deuda pública más bajos, tienen más margen hoy en día del que tiene Colombia, y vamos a estar aumentando en forma significativa la deuda pública con el programa que hay que hacer para manejar la crisis. Entonces, sí va a haber que hacer una reforma tributaria estructural importante. Infortunadamente nos están llegando muchas más preguntas de las que en realidad podemos atender en el tiempo que tenemos previsto. Nuestro programa ya está próximo a terminar, pero aquí hay una pregunta que me gustaría formular porque puede tener connotaciones pedagógicas. Yo creo que Mauricio Cárdenas podría responderla con mucha solvencia. ¿Cómo afectaría la economía el usar un porcentaje de las reservas internacionales para aumentar la inversión social en la actualidad? Es la idea de que cojamos las reservas internacionales y con ellas hagamos gasto público social. Las crisis tienen un problema, y es que además de ser muy difíciles de manejar, son un caldo de cultivo de malas ideas. Entonces, parte de la función de los ministros de Hacienda es pues tratar de ser creativo para encontrar fórmulas, pero al mismo tiempo tratar de desactivar bombas de tiempo de ideas malas que de pronto hacen más daño. Porque aquí pues estamos mal, pero podríamos estar peor. Entonces uno no quiere hacer ninguna terapia que vaya a empeorar al paciente. Hay dos malas ideas. Una de ellas, ya Mauricio Cabrera se mencionó a ella, y es dejar de pagar la deuda. Cada vez que aparece una crisis de esta, a alguien se le ocurre que lo mejor es ahorrarnos la plata del servicio a la deuda y con eso entonces financiar al gobierno. Pero como lo dijo él, este es un problema que el día se resuelve, un problema de corto plazo, pero se crea un problema de largo plazo, porque un país que ha repudiado su deuda es un país que se ve con muchas dificultades futuro, por años, por décadas, para volver a una cierta normalidad. Mire lo que está pasando en Argentina, mire lo que está pasando en Ecuador en este momento. La segunda mala idea es vender las reservas internacionales en este momento, porque realmente las reservas es lo que nos da una cierta seguridad y un cierto colchón para asegurar que no vamos a generar esa estampida de capitales. Es decir, yo creo que cuando decimos que hay que buscar financiamiento externo es porque estamos diciendo implícitamente hay que traer más dólares, hay que dar más estabilidad en el mercado cambiario y no generar una sensación de que aquí van a escasear los dólares, porque eso es lo que hace que estos capitales se vayan en estampida. Porque ¿cuál es la lógica con la que se hicieron esas inversiones de portafolio? Son inversionistas que vinieron porque en Colombia un TES está dando una rentabilidad del 6, del 7%, que es una buena rentabilidad en el mundo hoy en día, pero si lo que ve es que la moneda colombiana se va a depreciar muchísimo hacia futuro, pues evidentemente va a perder plata y se va a ir. Entonces, por eso yo creo que lo de las reservas me parece que es entrar en ese terreno un poco peligroso para en este momento pensar que ahí está la fuente de financiamiento
del mayor déficit fiscal. Ese es mi punto de vista sobre eso. Muy bien. Hay un conjunto de preguntas que se salen un poco del tema que establecimos para este seminario, que era un poco la financiación de las medidas, pero es natural que la gente sienta angustia sobre cómo se van a recibir las ayudas. Me están preguntando cómo las empresas realmente pueden recibir las ayudas y se consiguen los recursos, cómo pueden llegar las ayudas al sector agropecuario, cómo pueden llegar las ayudas al sector informal. Entonces hay una serie de angustias que hay que ver que requieren ayuda y pareciera ver que hay unas dificultades para hacer llegar los recursos de manera focalizada a los sectores que más lo necesitan. ¿Qué ideas podría haber ahí al respecto? Bueno, si me lo permite, yo, digamos, yo soy, y comentando un poco incluso algunas de las ideas de Mauricio Cabrera. Yo, en primer lugar, no creo que el gobierno pueda financiar las nóminas pagar las nóminas directamente, que es una de las propuestas pues, que está sobre la mesa. Y de hecho, eso le entendía al presidente inicialmente que iba a hacer, y después hoy salieron con una línea de crédito. Yo prefiero hacer una línea de crédito mucho más generosa, y lo que yo he propuesto son líneas de crédito no solamente con el 90% de garantía, como también lo había propuesto Mauricio Cárdenas, sino con 6 meses sin intereses. O sea, libres de intereses que permitan que las empresas mantengan el empleo con esa condición, se les otorgaría la línea de crédito, y después pues, vendrá a pagar cuando ya la economía, esperamos en 6 meses, la activación. Yo prefiero, de hecho, guardar recursos para subsidiar el empleo en la recuperación, o sea, para decir a la gente que contraten trabajadores adicionales que sí tienen un apoyo del Estado. Lo que sí se necesita en el corto plazo mucho más, y es mucho más importante, porque en este país el 60% del empleo es informal. Es financiar, digamos, apoyar a los hogares que tienen trabajadores informales, e incluso a muchos hogares que trabajan independientemente y no tienen ningún ingreso en la actualidad. Yo prefiero hacer un programa de apoyo a los ingresos mucho más ambicioso del que ha puesto en marcha el gobierno, de hecho más parecido al que tiene el gobierno de Bogotá. Y hacer digamos que el caso de Bogotá lo financia en parte con recursos del gobierno nacional y en parte con recursos del distrito. Entonces yo prefiero un programa mucho más ambicioso, digamos, de apoyo a los hogares. En Colombia, entre hogares pobres y hogares vulnerables, dependiendo en qué momento, cómo se calcule, pues son entre 8 y 10 millones de hogares. Pero si mi propuesta era, subsidiemos 8 millones de hogares con medio salario mínimo. Eso cuesta más o menos el 1% del PIB por 3 meses. Yo creo que yo me iría más por buscar un apoyo que ya antes le llegue a todos los hogares pobres y vulnerables, sean con trabajadores asalariados o informales, digamos, para apoyarlos en la crisis. Muy bien. También hay un conjunto de preguntas. Ustedes me perdonarán que yo esté tratando de juntar preguntas, pero es que están llegando bastantes. Y me informan aquí también por el interno que podemos extender el programa hasta las 7:15 sin problema, así que si los panelistas no tienen problema, pues vamos a extender unos 10 minuticos más para poder responder las preguntas del público. Hay unas que muestran mucho interés en saber qué va a pasar con la tasa de cambio a futuro. Lo esperable es un poco que después de esta crisis, la tasa de cambio que estaba bordeando los 4.000 pesos se revalúe un poco. Pero preguntan acá varios oyentes si es razonable esperar esa revaluación o no. Creo que Ya, contesta, yo contesto. yo a esas preguntas yo acostumbro responderlas tirando una moneda. Si sale cara, se revalúa, si sale sello, no. Y con ese método tengo el 50% de probabilidad
acertar, que es más alto que el de muchos modelos. La verdad, aquí es muy complicado predecir eso porque la devaluación del peso no tiene nada, tiene muy poco que ver con el coronavirus. Es mucho relacionado a la caída del precio del petróleo. Y lo que vimos ayer y hoy en el precio del petróleo es una situación inimaginable. Los productores de Estados Unidos estaban pagando para que se les llevaran el petróleo. Los futuros están un poco más altos, pero realmente la recuperación de la demanda de combustibles y petróleo va a ser lenta. De manera que sí apuntan los analistas a decir que el precio del petróleo se va a mantener en el rango de $30 por bastante tiempo, lo cual quiere decir que no habría una tendencia o algo que impulsara una revaluación muy grande del peso. Personalmente creo que no hay tampoco razones para que suba mucho más porque ya fueron los capitales principales que se iban a ir. Pero yo no esperaría que volviéramos a niveles de 3.400, 3.300 pesos como teníamos al principio del año. Me parece que eso es muy difícil. A mí, si me lo permite, a mí me gusta el dólar alto y por una razón muy simple. El problema estructural más grande que tiene la economía colombiana es hacernos menos dependientes del petróleo. Y desde el punto, digamos, en el corto plazo, en la balanza comercial no importa mucho porque no hay importaciones, hay una rebaja, una caída de importaciones, pero cuando comience la reactivación y comience a aumentar las importaciones, vamos a tener un déficit comercial mayor. Entonces, para nosotros, digamos, hacernos menos dependientes del petróleo es absolutamente esencial. Y para eso ayuda la tasa de cambio competitiva. Ayuda para promover más exportaciones y ayuda para tratar de reducir importaciones para que buscamos más exportamos. Entonces, por ambos lados, me parece que es conveniente tener una tasa de cambio alta. ¿Quiere que le dé mi opinión? ¿O pasamos a otro tema? No, podemos pasar a otro tema. No. Es decir, no tengo mucho que añadir. Tal vez le pondría un matiz un poco a lo que dijo Mauricio Cabrera en el sentido de, esta es la nueva normalidad, esta es la nueva realidad. Dólar a 4.000 pesos. No nos imaginemos que el dólar va a volver a 3.400 o 3.500, no. Pero no tenemos asegurado que el dólar se vaya a quedar acá. Si no manejamos bien esta crisis, si cometemos errores en el manejo de esta crisis, temas como los que estábamos hablando, que se nos desfinancie el déficit de la cuenta corriente, si cometemos errores, por ejemplo, si los mercados no reciben bien un aumento muy fuerte del déficit fiscal, si tenemos un problema de perder el grado de inversiones y si no manejamos bien esta coyuntura, el dólar puede subir más. Pero si la manejamos bien, yo diría que 4.000 es como el nuevo equilibrio, entre otras cosas porque el precio del petróleo se va a demorar mucho tiempo en recuperarse. Entonces, yo pienso que las personas que están haciendo esa pregunta, pues lo mejor que pueden hacer es proyectar este nivel actual como parte de lo que es nuestra nueva realidad. Como parte de su respuesta, Mauricio, una serie de preguntas nos están llegando que tienen que ver con el hecho de que si aquí se está proponiendo que es necesario aumentar la deuda externa o la deuda en general, eso no está aumentando el riesgo de que nuestra calificación se deteriore, que las calificadoras de riesgo nos pongan en un grado especulativo, o qué tenemos que hacer para evitar eso. Esa es una muy buena pregunta. Estamos en el borde del precipicio, es decir, estamos en triple B menos, que es el último peldaño antes de caer. Cuando uno cae, que perdió el grado de inversión, ya muchos inversionistas no van a tener interés en nuestros papeles. Es decir, hasta este nivel donde estamos hoy aguantamos, pero ya una disminución más nos pone en problemas, nos genera costos, se encarece el financiamiento externo de Colombia. Entonces yo sí creo que tenemos que evitar a toda costa dar pues que nos den ese salto adicional. Eso va a depender mucho del plan fiscal de mediano plazo, del marco fiscal de mediano plazo, porque el mundo entero entiende que este es un año de mayores déficits, que este no es un año de ortodoxia, que este es un año en el que hay que ser audaz, pero la pregunta de cómo se van a pagar estas cuentas, pues va a venir, y va a venir en la forma de
deme un plan, deme una proyección. ¿Usted va a recortar gastos? En Colombia, recortar gastos, porque estamos realmente haciendo los programas mínimos necesarios desde el punto de vista de inversión en infraestructura y de equilibrios y de equidad en materia social. Entonces, ¿de dónde van a venir los ingresos adicionales? Esas preguntas van a salir más hacia la mitad del año, hacia el final del año, y hay que tener buenas respuestas. Entonces, ahí va a venir esa discusión tributaria. Yo aprovecho esta pregunta para decir que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho tanto Mauricio Cabrera como José Antonio Campo, que la reforma de diciembre pasado fue una reforma que se le fue la mano en términos de unos beneficios que no se estaban necesitando, que el país estaba viendo. En particular, me parece que era necesario, era el de descontar del impuesto de renta lo que pagan las empresas por ICA. Ahí lo que había que hacer era reformar el ICA, que es un mal impuesto, pero esa sola decisión en el 2022 va a costar cerca de 8 billones de pesos. Entonces, es el tipo de cosas que hay que corregir. De manera que, para contestar su pregunta, vamos a necesitar un plan muy serio de búsqueda otra vez de una situación mucho más sólida fiscalmente. Como dijo un amigo, ex colega mexicano, me dijo, mire, frente a esta crisis, la gente está diciendo en la calle en México, hacer lo que se deba, así se deba todo lo que se haga. Entonces, por ahora tenemos que endeudarnos, pero tenemos también que empezar a pensar en cómo se van a pagar esas deudas. Muy bien, quisiera decirles que en este momento, a través de la página de Facebook y de nuestro medio aliado, La Línea del Medio, tenemos más de 1.200 conectados. Quisiera decirles que ustedes pueden tener acceso a esto a través de YouTube más adelante y pueden visitar siempre nuestras redes en Instagram, Lides Colombia, y en Twitter, Colombia Lides. Ya para ir terminando, hay un conjunto de preguntas que tampoco me aguanto las ganas de formularles. Vienen desde dos perspectivas distintas. En una nos preguntan si en crisis anteriores una forma de salvar las empresas en crisis, sobre todo el sector financiero, era nacionalizarlas. ¿Existe la posibilidad de que se nacionalicen empresas del sector real si entran en quiebra? Esa es una variante de la pregunta. El otro extremo de la pregunta es, ¿abre esta situación la posibilidad de que empresas públicas sean vendidas, como por ejemplo vender Ecopetrol como un mecanismo de financiación? Si me permiten, yo diría a lo segundo ciertamente que no, pero a lo primero yo ya he hecho una propuesta. Yo creo que como está ocurriendo ya en otros países, hay que pensar en salvar a las empresas estratégicas. Entonces yo he propuesto que que la Financiera de Desarrollo Nacional capitalice a empresas que se consideren estratégicas, que son, yo diría, las de aviación, algunas que pueden ser de servicios públicos, quizá otras de transporte, todas empresas muy afectadas por la crisis. Y más aún, creo que también podría crearse unos fondos de inversión en los que también invirtiera la Financiera de Desarrollo Nacional, en la cual se capitalicen empresas de un poco de menor tamaño, pero que se consideren interesantes. No es nacionalizada a largo plazo, pero sí es apoyar con capital y no solamente con préstamos a empresas que se consideren esenciales para el país. O sea, si aquí no tenemos aviación aérea después de esta crisis, sería un desastre nacional. Bueno, no me resta más que agradecer la audiencia de las personas que se conectaron a través de Facebook o de las personas que se conectaron a través de nuestro medio solidario en este ejercicio, La Línea del Medio. No sé si los panelistas quieren hacer alguna intervención final antes de terminar. Sí, Daniel, yo quería decir una cosa que tiene que ver con el grado de calificación. Mantenerlo hacia el futuro depende de que resolvamos nuestros dos déficits, el déficit fiscal y el déficit externo. Ya Mauricio Cárdenas se refirió a esto y lo hemos dicho todos, tiene que haber un tema de reforma tributaria que aumente el recaudo. Y en cuanto al déficit externo, aquí hay una cosa que yo quiero plantear, porque es un debate que debemos dar en el país. Es muy grande
y las perspectivas de aumentar las exportaciones colombianas en el corto y mediano plazo son muy escasas, porque la demanda mundial no va a ser buena para nuestras exportaciones. De manera que, curiosamente, la forma de cerrar ese déficit va a ser más promoviendo la producción nacional y disminuyendo importaciones. Si quiere, alguien podría decir que estamos volviendo al viejo modelo cepalino de sustitución de importaciones. Y yo creo que es un momento en que hay que pensar eso, porque como digo, las circunstancias del comercio mundial, de la demanda mundial para nuestros productos, va a ser muy escasa y no vamos a encontrar qué pueda sustituir el petróleo. Correcto. Al doctor Cabrera, la CEPAL nunca propuso pura sustitución de importaciones. Siempre propuso combinar promoción de exportaciones, diversificación de exportaciones con sustitución de importaciones donde sea competitivo. Entonces yo creo que ese es el modelo para el sector externo colombiano. Pero no se olvide las exportaciones. Y por eso digo yo, para mí la tasa de cambio competitiva es un ingrediente elemento, pero puede haber otras políticas, digamos, que conduzcan al mismo resultado. O sea, Mauricio, si quiere, Sí, Mauricio bueno, Cárdenas. abre un debate completamente diferente e interesante y largo, pero no creo que este sea el momento para meterle proteccionismo a nuestra economía. El precio del dólar da una señal inequívoca de que las importaciones se van a encarecer. Va a ser mucho más atractivo producir en Colombia que importar, y la tasa de cambio también va a dar una señal a los exportadores. Entonces, eso nos debe ayudar. Y por supuesto, esto no es suficiente, hay que complementarlo con una gran cantidad de actividades, digamos, en materia de desarrollo productivo, empezando por la misma infraestructura. De manera que, pues yo diría que la señal de precio va a ser muy potente para tratar de estimular la sustitución de importaciones y la promoción de exportaciones, que son los dos objetivos simultáneos. Sin tiempo haría un comentario adicional, pero creo que ya estamos abusando de la hora porque nos fuimos más de las 7:15. Pues, Mauricio, yo tengo la tentación de decirle que lo tome, porque creo que en este momento la audiencia sigue creciendo No, y... Yo iba a decir esto. Yo creo que muchas personas se conectaron a esta conferencia pensando un poco en el tema de la financiación primaria del gobierno, de si estábamos de acuerdo, en fin, yo creo que ahí hay un cierto nivel de matiz, de primero busquemos lo externo, de pronto Mauricio Cabrera insiste un poco en que esta figura es una figura que se puede utilizar y que seguramente va a ser necesaria, en fin. Yo quisiera simplemente decir que el gobierno ya lo hizo. Antes de nosotros dar esta conversación, el gobierno ya hizo eso. La figura que se estableció la semana pasada, que es la de quitarle los encajes a los bancos o reducir los encajes a los bancos, como que los bancos puedan sacar plata del Banco de la República, se la llevan para sus cuentas, pero automáticamente y a renglón seguido, el gobierno le dijo, usted con esa plata venga y me compra estos papeles que se llaman TDS, títulos de solidaridad. Pero ahí no termina la cuenta. El hilo va más lejos. El Banco de la República le va a comprar esos papeles a los bancos. Es decir, los TDS van a acabar en el balance del Banco de la República. O sea que los intereses que paga el gobierno sobre esos papeles le van a llegar es al Banco de la República, que era un poco la preocupación que tenía Mauricio Cabrera. No, esos intereses van a ser ingresos del gobierno también en algún momento, un año después, cuando se liquiden las utilidades, porque los papeles van a quedar en el balance del Banco de la República. Entonces, lo hicieron de una forma, llamémosla creativa e ingeniosa, pero es una forma que evita tener que ir a la Junta a decir, apruebe el financiamiento primario del gobierno, porque eso es, digamos, lo que hubiera requerido ese voto unánime de todos los miembros de la Junta, pero indirectamente llegaron al mismo sitio. Pero de todas maneras, Mauricio, le dieron 500.000 millones de pesos a los bancos comerciales. No, hay más liquidez. Por muchos caminos hay más liquidez para los bancos, pero digo yo, en esa figura específica de los TDS, pues, financiando al gobierno. por eso yo decía, ya hicieron, indirectamente el Banco de la República ya está financiando al gobierno a través de esa figura. Sí, exacto. Pero digamos, la diferencia es que si lo hubieran hecho comprando directamente esos títulos, el gobierno se hubiera ahorrado 500.000 millones de pesos.
Mi propuesta es que se eche para atrás esa medida, que vuelvan a subir el encaje de los 3 puntos y que el Banco de la República le compre directamente esos títulos al gobierno. En este momento ahorrarse 500.000 millones de pesos al año es mucha plata y es mucho lo que se puede hacer con eso para ayudar a todos los gastos y necesidades que tiene el gobierno. Pero donde yo quiero que ustedes muy respetuosamente reflexionen, es que si los 500.000 millones de pesos son los intereses sobre esos papeles, que es lo que intuyo que ustedes están diciendo, esos intereses los va a recibir el tenedor de esos papeles, que será el Banco de la República. Pero entonces los bancos van a tener más plata para dar créditos o comprar otros títulos que igual les van a dar los intereses a los bancos, Mauricio. Pues van a tener liquidez O para sea, dar de más todas maneras le crédito. dieron 500 No, mil es de lo millones que de se pesos a trata los todo bancos. de reducir el encaje que usan los bancos de dar créditos en este momento, para apoyar la tesis tuya de que en esta coyuntura, ante todo, hay que dar crédito para que las empresas tengan con qué sobreaguar y pasar este bache. Y yo coincido, y en este punto no lo desarrollamos suficientemente, que aquí no sabemos todo lo que viene. Aquí pueden venir unas necesidades fiscales muy grandes en la fase de reactivación y ahí va a ser muy importante estimular el empleo. Entonces yo estoy más en la línea de que en este momento el mecanismo de crédito a las empresas es el más importante, es el que se necesita hoy, porque es muy posible que más adelante tengamos que estimular la demanda fuertemente para volver a tener un ritmo de crecimiento aceptable. Mauricio, desafortunadamente eso es cierto en la teoría. En la práctica es muy difícil con el funcionamiento del sistema bancario y no de Colombia, sino de todo el mundo. Fíjense, en Estados Unidos hicieron un programa para apoyar a las pequeñas y medianas industrias y uno lee en toda la prensa, los líos que están teniendo son enormes, muy parecidos a los de acá. Son créditos que se han ido sobre todo a las grandes empresas, a las pequeñas y medianas les ha llegado muy poquito, ya se acabó la plata. El canal de crédito, repito, es un canal que no es muy eficiente para solucionar estos problemas. Y yo creo que en una situación de crisis como esta, el gobierno debe pensar en créditos como no del 90%, sino del 100%, porque aún el 10% sin garantía le impide a los bancos y lleva a los bancos a tomar la decisión de no prestarle a algunas empresas. O hacer lo que hicieron en Dinamarca, en Inglaterra, que es que el gobierno financia directamente las nóminas. Yo creo que no nos debe dar miedo llegar a esa alternativa, que es mucho más eficiente para proteger el empleo, porque la financiación de las nóminas o la plata que le dan a las empresas está sujeta a que no despidan trabajadores. Yo no tengo la más mínima duda de que es más eficiente y más directo, resuelve el problema. Empresa que el gobierno le pague la nómina, pues empresa que no va a despedir trabajadores. El problema es que es mucho más costosa. Pero yo lo que sugiero en este punto, dada la hora, es que este es el debate más importante que hay en Colombia en este momento. Realmente más que el tema del financiamiento del déficit, de si el financiamiento del Banco de la República o no, realmente es cómo evitar que aumente el desempleo. Ese es el tema más importante que hay. Y aquí hay dos tesis, la tesis del crédito, la tesis del subsidio al empleo, en fin. Yo lo que sugiero es que el IDES haga otro foro sobre esa materia, porque hay gente que ha estado opinando con buenos argumentos y creo que no hay todavía una visión, digamos, como de consenso sobre esa materia. Yo creo que a la hora, Mauricio, vamos a tener que seguir su consejo. No es este el último evento que queremos realizar. Todo lo contrario, queremos mantenernos activos en las redes sociales. Recuerden, en Instagram estamos como Lides Colombia, @Lides Colombia, y en Twitter estamos como @ColombiaLides. Síganos buscando en las redes sociales, porque la intención de este centro de pensamiento, de este laboratorio de ideas, es seguir discutiendo con altura los temas fundamentales para el desarrollo sostenible de Colombia, para la promoción de la igualdad y de la justicia social, a un nivel técnico de lo mejor que se puede conseguir en Colombia. Yo quisiera agradecerles a todas las personas que se conectaron a esta transmisión, a toda la audiencia, y quisiera pues también naturalmente agradecerles a los 3 panelistas de lujo con los que contamos hoy. Como dice Mauricio Cárdenas, vemos una cierta homogeneidad de ideas en lo general, pero cuando uno entra en los detalles empiezan a aparecer unos matices y unas preguntas de fondo, y nos quedaron unas preguntas de fondo sin resolver, como la que él plantea, que es cómo
evitar que esta situación se traduzca en un aumento masivo del desempleo. En todos estos temas estaremos pensando, esperamos que el IDES haga unos aportes muy importantes a la discusión seria en Colombia, así que gracias a los panelistas, gracias a nuestro medio gemelo, La Línea del Medio, que nos contribuyó con la difusión, y también quisiera agradecer a Red Paz, que también nos ayudó con la difusión, y gracias a toda la audiencia. Nos veremos en una próxima oportunidad, síganos en las redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Daniel.